Arte rupestre. Paleolítico. Se simbolizan animales y líneas. Mesolítico. Tiende a representar trazos geométricos en los dibujos, apreciándose mejor en la decoración de artefactos y esculturas de bulto redondo. Neolítico. Entre las principales figuras presentes en estos grafos encontramos imágenes de bisontes, caballos, mamuts, ciervos y renos, aunque las marcas de manos también ocupan un porcentaje importante. Frecuentemente se muestran animales heridos con flechas. Materiales. En las pinturas rupestres generalmente se usaban uno o dos colores, incluyendo algunos negros, rojos, amarillos y ocres. Los colores también llamados pigmentos eran de origen vegetal como el carbón vegetal, de fluidos y desechos corporales como las heces, compuestos minerales como la hematita, la arcilla y el óxido de magnesio, mezclados con un aglutinante orgánico, que podía ser resina o grasa. Escritura egipcia. Escritura cursiva. Esta solo podía ser usada por sacerdotes, el faraón y su familia. Era utilizada solamente para textos sagrados, tumbas y funerales. Se realizaba sobre papiros y objetos ceremoniales. Escritura hierática. Aunque es cursiva, es mucho más sencilla, además de ser más fluida. La utilizaban funcionarios y escribas reales. Se utilizaba en el proceso de aprendizaje a través de ostracas. Escritura demótica. Es una simplificación de la escritura hierática. La utilizaban los administradores de la justicia, matemáticos y económicos. Ya no se reconocen símbolos jeroglíficos originales, además de ser la más usada de la dinastía tolemaica. Escritura copta. En este tipo de escritura se valen del alfabeto griego, constando de 25 signos griegos y 7 demóticos. Asirios. Cuando el imperio babilónico ocupaba el sur de Mesopotamia, el imperio asirio ocupaba el norte. La escritura asiria era muy parecida a la escritura cuneiforme de Babilonia. Escribían sobre tablillas de arcilla. Los antiguos asirios también utilizaban el idioma sumerio en la literatura y la liturgia. Persia. Se encuentra en el territorio de lo que actualmente es Irán. A mediados del siglo XVI a.C., conquistaron Babilonia y a partir de allí todo el territorio mesopotámico, bajo el dominio del rey Ciro. La escritura de Mesopotamia, Egipto y Grecia pudo ser descifrada gracias al descubrimiento de la piedra Rosetta, descubierta durante la campaña de Egipto de Napoleón Bonaparte en 1798. Mesopotamia se extendió entre los ríos Tigris y Éufrates. Se le considera la cuna de la civilización, ya que en ella se desarrollaron los primeros asentamientos humanos permanentes, así como los primeros estados e imperios. Los sumerios. A este pueblo debemos la invención de la escritura cuneiforme, escrita originalmente sobre tablillas de arcilla húmeda, mediante un tallo vegetal biselado en forma de cuña. De ahí su nombre. El imperio acadio. Sargón I de Akkad conquistó a los sumerios en el 2334 a.C. El asedio antiguo está presente en tabletas de barro desde aproximadamente el 2600 a.C. Se escribe con la escritura cuneiforme tomada de los sumerios. Sin embargo, a diferencia del sumerio, con el acadio la escritura evoluciona hasta un sistema silábico completo. Babilonia. Al caer el poder acadio, fue ganando importancia y se convirtió en capital del imperio babilónico durante el reinado de Hammurabi en el siglo XVIII a.C., también conocido por el famoso código que lleva su nombre, considerado como uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documentos.
Babilonia absorbe el sistema de escritura de los sumerios. Escritura china. En sus inicios esta escritura fue encontrada en huesos y caparazones de tortugas, con mensajes oraculares. Más adelante se escribiría en tablillas de cobre y bronce. Este tipo de escritura puede escribirse de arriba a abajo y de derecha a izquierda. La escritura china es estética, armoniosa y para ellos de fácil escritura. Materiales. Pinceles. Mencionamos el pincel sumi blanco, el pincel cabra pone y finalmente el pincel marta. Tinta china negra. Era monocromática y su elaboración se realizaba a base de carbón vegetal. Clases de papel. Koso. Es un papel fabricado completamente de manera manual o artesanal. Taisa. Se fabricaba a través de fibra natural con la planta morera del bambú. Se extiende su uso a Occidente en la Edad Media gracias a los árabes. Civilización minoica o cretense. Aparecía en la isla de Creta entre los años 2700 y 1450 a.C. Pictogramas cretenses. La construcción del alfabeto cretense se data en el 2000 a.C. hasta 1200 a.C. Estos fueron los creadores del primer sistema escrito europeo. Tipos de escritura. Sir Arthur Evans fue un arqueólogo británico, descubridor del Palacio de Knossos, además de ser el primero en definir la escritura lineal A y la lineal B. Apoyó sus conclusiones en el hallazgo de ciertos sellos, dándoles el carácter de jeroglíficos, únicamente relacionándolos por su similitud, representando figuras y elementos que eran vistos y utilizados diariamente. Estos se escribían de manera horizontal. Escritura lineal A. Es la misma jeroglífica anteriormente mencionada. Era una escritura muy pictográfica. Se dibujaban hombres, animales, objetos y partes del cuerpo. Entre los más comunes de dibujar se encontraban las manos, brazos, pies y ojos, hechos sobre arcilla sin coser. Tenía un estilo esquemático no descifrado. Se escribía de izquierda a derecha. Escritura lineal B. Es la evolución de la escritura lineal A. En esta se depura la escritura. Cada uno de los elementos conservó el significado visual. Tenían 96 caracteres compilados inicialmente. Los más usados eran solamente 30. Empezaron a hacer uso de signos de puntuación. Este es el inicio de la escritura griega. Escritura alfabética. Escritura griega. Se desarrolla alrededor del siglo IX a.C. Los griegos perfeccionaron el alfabeto fenicio, añadiendo signos para las vocales, siendo conformado por 24 letras. Generalizaron la escritura de izquierda a derecha, a diferencia del fenicio que, como todas las lenguas semíticas, preferían la escritura de derecha a izquierda como el árabe actual. Alfabeto latino. Los latinos adoptan una variante de este alfabeto, a través de los etruscos, en el siglo VII a.C., y de la civilización romana pasa a casi todos los alfabetos vigentes en el mundo occidental. Este constaba de 21 letras, adicionándole hasta llegar a las 28. Se escribía en mayúsculas, incluyendo las minúsculas posteriormente. Edad Media. Dura aproximadamente 1000 años. Esta se desarrolla hasta el Renacimiento. Manuscritos iluminados. Son textos elaborados completamente a mano, comenzando desde la época tardía del Imperio Romano. Eran hechos en pergaminos. Predominaban los colores como el negro, rojo, amarillo, verde, azul, hecho del mineral lapislázuli, el dorado, el cual era oro en forma de láminas extremadamente finas, y plata, también en forma de láminas o pulverizado. Bestiarios, escritos en latín durante el siglo XII, eran colecciones completamente hechas de códices, ilustraciones pequeñas y descripciones. Describían animales, plantas o motivos orgánicos de la naturaleza. Libros de horas, considerados un manual de las actividades diarias, contienen muchas ilustraciones iluminadas, las cuales referían a momentos del día y sus quehaceres. Las vísperas. Las vísperas se instituyeron para venerar la memoria de la sepultura de Cristo o su descenso de la cruz. Estas ilustran las oraciones de la tarde. Estilos de escritura. Estilo uncial. Se escribía entre dos líneas guías. El espacio entre línea y línea se denominaba uncia. Son letras redondeadas y adecuadas para una escritura más rápida. Estilo semiuncial. Este se utiliza para saber cuánto va a medir una minúscula, siendo la mitad de una uncia. Equipo de elaboración. Escritorio. Dirigía cada una de las actividades de elaboración de los escritos. Copisti. Eran los encargados de la escritura, e ilustrador.
Eran los encargados de hacer las miniaturas. Renacimiento. La invención técnica más revolucionaria fue la prensa manual para tipos móviles inventada por Johannes Gutenberg en 1450. La Biblia de 42 líneas fue completada en 1455. En su Biblia, Gutenberg utilizó un tipo que imitaba la escritura manual de la época en Alemania. En la parte sur de Europa predominaba un estilo de escritura manual llamado humanista, que se basaba en las mayúsculas inscripcionales romanas y las grafías de la minúscula carolingia. Esta letra fue el modelo para los impresores italianos que desarrollaron sus tipos a partir de ella y que cristalizó en el primer tipo romano que apareció en 1465. Más tarde, entre 1530 y 1550, Claude Garamond creó en París su propio tipo basado en las romanas venecianas. Sobre 1600, los tipos venecianos eran los más utilizados como fuente de libro en Europa, y en la actualidad su uso está ampliamente extendido en todo tipo de trabajos por su armoniosa estructura que les dota de una gran legibilidad. Periodo barroco. La cultura del barroco refleja una época donde la riqueza y la abundancia se traducían en brillantes colores y formas redondeadas. En Francia, Luis XIV da la orden a la Imprimerie Royale para que creara un tipo destinado a su uso exclusivo. Este tipo, conocido como Romain Duró, fue diseñado a partir de una retícula por Philippe Grandin. En Holanda, Christopher van Dyck y Johann Michael Fleischmann crearon importantes alfabetos. En Inglaterra, William Caslon y John Baskerville fueron los más innovadores. Los tipos de Caslon estaban influenciados por los patrones holandeses. Sus cualidades formales y legibilidad les hicieron ser los tipos nacionales ingleses. Clasicismo tipográfico. Fue una corriente de pensamiento estético e intelectual. Presentó su apogeo entre el siglo XVIII y XIX. Fue inspirada en cánones clásicos grecolatinos. Firmin Didot, francés, grabador, impresor y tipógrafo, creó una técnica nueva, la técnica del estereotipo, permitiendo mayores tirajes. Bodoni, Italia, propuso diferentes estilos de letras. Edita la primera obra litográfica en 1782. En 1788 publicó un manual de enseñanza tipográfica, presentando los principios de la belleza tipográfica: uniformidad, elegancia, buen gusto y encanto, resumiendo 300 años de evolución tipográfica. Siglo XIX. Inicio de la industrialización. Aparece el acero como combinación de hierro y carbón. Surge la clase obrera. El cartel. Se plantea como una propuesta de lectura visual, didáctica, atractiva, divertida, culta, con lenguaje sintético. Henri de Toulouse-Lautrec, litógrafo, pintor y cartelista francés, destacó por su habilidad para retratar la vida nocturna parisina. Eleva la técnica de la litografía a categoría de arte y ayuda a establecer la función de medio directo que tienen actualmente el cartel publicitario. También mencionamos a William Morris, iniciador del movimiento Art and Craft. Alphonse Mucha, precursor del Art Nouveau, reduce la importancia del texto. En 1890 popularizó el cartel. Audrey Blasley y Whit Bradley presentan el uso de imágenes exóticas en los carteles. Fotografía significa escribir o pintar con luz. Esta nace como síntesis de varias experiencias: la existencia de sustancias sensibles a la luz y la cámara oscura. Visión a trazo, inventado por Louis Chatin, se basa en los lentes de la industria óptica. De esta manera se hacen los fileteados. Joseph Niepce captura las primeras imágenes sin intervención manual. Modificó la cámara oscura, dando lugar a la técnica llamada heliografía. Jacques Daguerre da inicio a la técnica llamada daguerrotipo. Le dio el contenido comercial a este tipo de práctica. El calotipo surge en 1837 por Bryant y Talbot, presentando un papel cubierto con yoduro de plata, sumergiéndolo en nitrato de plata y ácido gálico. Collodion, también conocido como la técnica de algodón pólvora, desarrollado por Scott Archer. Surge la idea de transportar el laboratorio fotográfico. Se producen copias nítidas. George Eastman fue fundador de la Eastman Kodak Company e inventor del rollo de película, que sustituyó a la placa de cristal, con lo cual consiguió poner la fotografía a disposición de las masas. El rollo de película sería también necesario para la invención del cine, ya que su uso se encontraba en las creaciones de los pioneros del cine, como los hermanos Lumière.